Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en libro de Colosenses 2:8. Libro de Colosenses 2:8, amados hermanos. Aquí vamos a aprender y voy a lecturar así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan cuidado de que nadie os dañe mediante filosofías y vano engaño de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Cristo. Muy bien. La filosofía, vamos a hablar acerca de la filosofía. ¿Qué significa la filosofía? La Biblia es el libro que nos guía a toda verdad. Amén. Y como este libro es una guía para todos los hijos de Dios, está hablando en este libro de Colosenses. Habla de la filosofía, pero no está diciendo que la filosofía está buena. Partes de la filosofía puede ser en matemática, en aritmética, ¿no? Pero la filosofía, cuando nosotros vemos para usar en el campo ministerial como somos hijos de Dios, hermano, he visto a grandes hombres que han abrazado la filosofía, que han estudiado la maestría. Ellos han empezado a torcer la sana doctrina. Por ejemplo, la filosofía viene de un tal Pitágoras, un griego, un filósofo. Vamos a ver matemático, eso está bien. Ahora vamos a ver cuando estamos viendo en helénica, cuando empieza a helenizar. Vemos también la influencia del Platón, de Aristóteles y otros más. La filosofía no va a llevar a un buen destino a los hombres. Aparte de lo que estamos diciendo de matemáticas, esos son ya cursos seculares. En la filosofía vemos la doctrina de Pitágoras. Bueno, una parte está bien, le dije. Sus seguidores, con una fraternidad helénica, con símbolos místicos y costumbres esoréticas. Pero eso sí, no es de Dios. Los místicos, los esoréticos y todas sus costumbres viene con una ciencia ficción. Y aquí puedo ver esoréticos donde dice, voy a lecturar aquí, que está oculto el ocultismo, la ciencia oculta por los iniciados, prácticas, rituales, conocimientos que son secretos, se encuentran desde la karma hasta la filosofía espiritual, la magia, Wicca, adivinación, ciencia oculta. Y viene aquí otro en la filosofía, tarot, astrología y la magia. Cuando vemos aquí exotéricos para hacer la mención de la filosofía. Bueno, ¿en qué vamos a basarnos ahora que las personas que abrazan la maestría? Está bueno estudiar para conocer, pero ahora vamos a abrazar la esorética. Eso no es de Dios, ese es del diablo, hermano. Según karma, ellos hacen pactos satánicos, ellos hacen rituales, son ritos satánicos. ¿Cómo? Algunos pensadores que se sientan en los desiertos, en las montañas. Mire, los pensadores, filósofos, ahí están sentados, van a los desiertos para hacer sus ritos, ahí están.
está en un momento pensando, esperando a alguien que va a venir, algo místico, algo oculto. O sea que eso quiere decir el ocultismo. Y en eso vienen, ellos dicen que se concentran con el alma, o sea que con los espíritus de los muertos. Vemos cuando Saúl cae al pecado, de la rebeldía, de la desobediencia. Saúl se rebeló contra Dios y vino a una fe, a una adivina de Endor. Consultó con una espiritista y llegó, se disfrazó de cualquier hombre particular, se vistió de una ropa particular, no ropa del rey. Fue a esta espiritista y dijo: tengo una petición que tienes que hacer venir un hombre que yo le necesito. Y la bruja le contesta, le dice: no, porque el rey Saúl ha prohibido a toda persona que consulta con los brujos, estamos penados a muerte. Entonces, no, dice, yo quiero que me venga cuando tú llames Samuel, el profeta Samuel, porque el profeta Samuel ya había muerto. ¿Ve? Eso vemos en la hechicería, en el espiritismo. La esorética te lleva ahí. Y ahora, bueno, cuando clamó, esta espiritista clamó a los espíritus de los muertos, según dice, pero no fue el profeta Samuel. Vino como un hombre viejito, como un anciano venía, empezó a hablar. Y en ese momento clamó: me engañaste, tú eres Saúl. ¿Por qué me mentiste? Y ahora ves, quieres matarme, dice la bruja. No, no te preocupes, no te voy a matar. Yo quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le había abandonado a Saúl por su pecado. Ahora consultó con la bruja de Endor. Eso se llama la mística, hermano, en la filosofía. Los pensadores que piensan y cuando están pensando traen espíritus del diablo. Porque Saúl, cuando estaba ahí, no trajo el espíritu del profeta Samuel, porque el profeta Samuel estaba en el lugar donde Dios puso. Estaba viniendo un demonio disfrazado de Samuel. ¿Puedes creer eso? Entonces, el libro de Tarot leen bastante los filósofos. Está abrazado mano a mano, está la filosofía con el ocultismo, con la ciencia oculta. Entonces nosotros como hijos de Dios rechazamos rotundamente, hermano, no podemos aceptar la filosofía en ese campo del campo espiritual. El campo espiritual se llama el campo del espiritismo, de los brujos, de los hechiceros. Y ahora, donde hemos lecturado, en el libro de Colosenses nos ha dicho, ahora repetimos entonces la lectura. El versículo 8 donde dice: tengan cuidado de que nadie os dañe mediante filosofía y vano engaño, de acuerdo a sus enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo, no conforme al Cristo. Cuando yo enseñaba, antes, me pusieron como maestro de escuela dominical, hermanos, lo que yo había aprendido de la filosofía, eso aplicaba en mi enseñanza, porque desconocía. Pensaba que mis maestros que me estaban enseñando en el seminario bíblico que me había enseñado, que estaba bien. Y en mi mensaje ponía una oración donde está aquí un texto bíblico y después otra oración ponía lo que decía el Platón. Platón dice esto y tal cosa dice así, el tal pensador filósofo dice tal esto. Siempre combinaba. ¿Qué es lo que dicen los platónicos? Siempre te van a decir mentalmente de lo que ellos, lo que han pensado, sus propios pensamientos, que el maligno, que los demonios le insinuaron, que le enseñaron, eso lo van a mezclar. Eso está completamente prohibido, que los hijos de Dios no podemos abrazar.
Porque el ocultismo es, hermano, es del infierno, de las tinieblas. Usted como hijo de Dios tiene que rechazar completamente. Amén. Le conozco, yo anduve con el pastor Carmelo durante el tiempo cuando él ha sido supervisor allá en Huaraz. Y como yo antes enseñaba también, cuando el Señor ya me levantó a mí, las mismas veces que yo había aprendido, cuando íbamos a las convenciones, en su pizarra electrónica pasaba, dijo tal filósofo aquí, y el versículo tal dice esto acá, esto. Dios mío. Para un maestro bíblico, no necesita de tal filósofo, un tal dicho de tal pensador, no necesita el maestro bíblico, hermano. El maestro bíblico tiene que pedir revelación al Espíritu Santo cuando imparte la palabra. En la palabra del Señor, en el maestro va a venir por la revelación, como vuelvo a decir. Después que ha orado, ha clamado, va a leer la palabra del Señor. Y en eso, cuando clama y lee, iba a decir: Espíritu Santo, ilumina mi mente. Y el Espíritu Santo va a hablar a través de la palabra revelada. Pero eso sí, teniendo mucho cuidado, porque los espíritus malvados pueden revelar cuando no está viviendo en santidad. Estamos aprendiendo de esto, amén. Porque, hermano, la filosofía, si tú abrazas por completo, si no es matemática, te va a salir mal. Y te vas a llenar de espíritus malvados. Por ejemplo, las Pitágoras, de un griego, un filósofo, cuando habla de Platón, Aristóteles, una persona cuando dice acerca de la filosofía, hermano, vemos aquí lo que dice lo místico. Contacto, la unión del alma con la divinidad de misterios. O sea que misterio no bueno, misterio infernal. Y la gente que abraza el ocultismo tiene que ir a las montañas, como algún predicador o un pastor también que va al desierto a orar, a buscar la presencia de Dios, y los brujos van a las montañas, hermano, buscando la manifestación de Satanás. Y ellos claman a espíritus malignos, espíritus de demonios. El maestro tiene que leer la palabra de Dios. El maestro bíblico tiene que estar bien preparado. El maestro bíblico no toma la Biblia y lee. Y he visto algunos maestros que dicen, toman la Biblia y empiezan a enseñar historias bíblicas. Cualquiera puede saber historia bíblica. Cuando tú lees la Biblia, tú mismo sabes la historia bíblica. Por ejemplo, cuando tú hablas de dónde salió Abraham, ¿qué le dice el Padre Yahweh a Abraham? ¿Qué le dice? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Ve? Entonces, toda la historia de Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos y va caminando a una tierra desconocida que el Señor le va a guiar. Toda la historia. Y también Dios le habla: a tu descendencia daré esta tierra. ¿No? Lo que Dios habló, hasta ahí todo está bien. Pero ahora el contenido de esa revelación al profeta, a Abraham, Dios le habló. Ahora, ¿qué pasa ahora en el mensaje textual bíblico para nosotros, para los creyentes, para los israelitas, para los judíos? Ahora, lo que está aconteciendo en este tiempo. Por ejemplo, dijo,
te daré una descendencia como la arena del mar. Mira esta arena. Ahora si puedes contarla, esta arena. Porque la arena no vas a poder contar porque son millones de partículas, pequeñas partículas, hermano. Así será tu descendencia. Historia bíblica, ¿verdad? Hasta ahí, historia bíblica. Pero cuando tú quieres saber, ahora, los judíos allá en Israel, de Egipto salieron. Ahora, para poder entender como palabra revelada, como palabra divina, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a recurrir? Claro que sí, tenemos que conocer la maestría, sí. Pero, desde luego, yo le recomendaría, por un lado, usted tiene que tener sus libros de consulta, el diccionario bíblico, amén, Biblias, no solamente nosotros usando la Biblia Reina Valera hasta el momento, usted tiene que tener muchas Biblias. Por ejemplo, puedes tener, como una noche le estuve diciendo, Biblia Brit Hadasha. Puedes tener, hermano, Biblia El Reina, no la Reina, sino El Reina, así se llama la Biblia. Puedes tener Biblia Tanaj Kadosh. Y así, muchas Biblias. Necesitamos esas Biblias originales para entender el significado del contexto. ¿De qué nos está hablando el tema? Conocer pura Biblia, pero enseguida, tampoco pura Biblia cuando leemos y llenaremos de pura letra, ¿no? Pero para hacer entender al pueblo de Dios el mensaje que trae esas Biblias, vamos a buscar a un maestro que es capaz de darte todo lo que está guardado para los hijos. Hay un maestro, aparte de los maestros seculares que hay un maestro, pero ese maestro es un maestro divino. Su nombre se llama Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien imparte los ministerios. Como en los 9 dones también el Espíritu Santo imparte los dones. Pero ahora en este tiempo vamos a decir que el Señor Jesús puso en su iglesia estos ministerios, los 5 ministerios. Ministerio de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. El Señor puso en la iglesia. Si el Señor puso en la iglesia, ahora, ¿a quién confiar? Por eso tenemos nuestros dirigentes en la iglesia. El pastor, por ejemplo. El pastor tendrá que preparar a sus discípulos. Tiene que discipular. Tiene que enseñar. Pero no con el conocimiento humano. Tiene que haber pasado ayuno y oración. Yo he estudiado también un poco, pero eso no me basta. Cuando yo clamo al Señor, yo le digo, Señor, yo quiero aprender esto, enséñame. Entonces el Señor abre mi mente. Yo se lo abro mi corazón al Señor. Entonces Él me llena de su palabra. No sé ustedes cómo están leyendo la Biblia. Estamos hablando del ministerio de maestro. ¿Cómo leen ustedes la Biblia? A ver, cuéntenme eso. ¿Cómo leen? Un versículo que ustedes leen, ¿entienden? ¿Alguien podría explicarme esta noche un versículo que ha leído? ¿Puede explicar un versículo? ¿Puede predicarnos esta noche? ¿No será capaz de leer en un minuto que ha leído? ¿No será capaz de enseñarnos al menos media hora? ¿O 20 minutos? No será capaz. Se le va a terminar. Ya no va a haber palabras. ¿Por qué no va a haber palabras?
es que no, este texto que está leyendo no está siendo revelado. Alguien dice, pero no, eso sí yo no acepto. Y por eso tenemos institutos bíblicos, seminarios bíblicos, universidades bíblicas. Bueno, las universidades, los institutos, los seminarios bíblicos solamente te enseñan algún alcance. Si tú abrazas, por ejemplo, quieres aprender en la teología de San Agustín, vas a tener que estudiar de San Agustín. ¿Qué dice San Agustín de tal capítulo, de tal versículo de la Biblia? ¿Quién fue el San Agustín, por ejemplo? Tendrás que percatarte de dónde fue su escuela de San Agustín. Tantas cosas más allá. Pero San Agustín, cuando tú estudias, vas a encontrar que San Agustín fue un papa. Fue uno de los clérigos católicos. Y más tarde va a decir, pero él fue un hombre fiel. Él abrazaba la palabra de Dios. Y por eso todas las enseñanzas de San Agustín lo vas a convertir San Agustinos a toda tu iglesia. Agustinos, lo vas a convertir agustinos. Pero cuando tú clamas al autor de la Biblia, el autor de la Biblia no es ningún maestro, no es tampoco el pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, no es el autor. El autor de la Biblia, ¿quién es? ¿Saben ustedes? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que reveló a sus profetas, a los apóstoles. El Espíritu Santo sigue enseñando en este tiempo. Por eso dice, ustedes no tienen necesidad que otra persona os enseñe, sino la unción que ustedes han recibido, Él os enseñará. Esto es verdad, no es mentira. Alguien dice, pero ¿cómo quisiera tener esa unción? No sé, pero ¿cómo se recibe esa unción? Tal vez esa unción fue para tiempos pasados, para los profetas, para los apóstoles. En este tiempo no sé si habrá unción. No, empieza a meditar. La unción nada más que significa, por ejemplo, como tomamos el aceite a una persona, cuando oramos, le echamos aceite, cuando se casa también le echamos aceite, cuando se recibe como pastor, como ministro de la iglesia, también echamos el aceite. El aceite es sinónimo, hermano, de la frescura, de la unción del Espíritu Santo. Como le ungieron a David, 3 veces ungieron a David para que sea rey. David recibió 3 unciones. ¿Por qué le ungieron? ¿Por qué 3 veces? Primero le ungió el profeta Samuel. Amén. Cuando tenía que empezar su reino, allá en Hebrón, le ungieron. La segunda vez. La tercera vez, allá en Judá, le ungieron. ¿Por qué tanto aceite tenían que usar? ¿Por qué 3 veces tenían que ungirle? Pero alguien me va a decir, pero eso fue en tiempo pasado, en el Antiguo Testamento. Pero aunque fue en el Antiguo Testamento, encontramos, hermano, en el Nuevo Testamento, la unción que ustedes han recibido, esto es verdad, no es mentira. La unción misma los enseñará. Amén. Entonces la unción, esta unción del aceite simboliza cuando una persona que se ha consagrado, se ha santificado para que sea uno en la iglesia, puede ser maestro de escuela dominical, busca a Dios. Entonces a esa persona a quien el Señor lo ha elegido para que sea maestro de escuela dominical, le ungiré con aceite para que pueda recibir la unción del Espíritu Santo. Yo no le voy a ungir con el Espíritu Santo. El quien va a ungir con el Espíritu Santo es nuestro Señor, nuestro Dios. Samuel también ungió a David con el aceite. Desde el momento que fue ungido con aceite, dice que el Espíritu Santo reposó, el Espíritu de Yahweh reposó en David. Como también Saúl, cuando por primera vez estaba andando buscando los burros, los asnos de su padre,
Entonces, pero ya Dios hizo eso. Con uno de sus criados está ahí buscando. Pero el Señor le dice, hay un hombre alto que yo lo escogí para que sea rey, porque el pueblo de Israel ha clamado que haya rey. Ellos no quieren que yo reine, dice el Padre Yahweh. Entonces ahora úngelo a aquel varón que te voy a presentar. Entonces le llamó, y ya pues no, yo estoy hablando algo sintetizado, solamente le llamó al hombre, hizo subir en una montaña, y el profeta Samuel, hermano, tenía mucho temor, temeroso de Dios, amén. Obedeció, hermano, presentaron un sacrificio, una fiesta donde estaban ahí los sacerdotes también, el sacerdote principal estaba ahí, le ungió con aceite y dijo, cuando te encuentras con un grupo de las personas que están, con un grupo de profetas que están ahí, llegarás ahí, tú también vas a profetizar. Empezó a profetizar. Cuando llegó ese momento, el Espíritu de Dios entró en el rey Saúl. Pero Saúl se rebeló contra Dios. ¿Por qué perdió la unción? A pesar que no estoy enseñando la unción, pero esto tengo que hablar esto. Porque para explicarle, para los maestros tienen que tener unción del Espíritu Santo. Cualquier maestro que enseña no llegará a los corazones. Puede tener un ministerio de maestro, pero si no tiene unción, nada pasará. Tiene que trabajar mano a mano con el Espíritu Santo para, hermano, para penetrar la palabra de Dios en los corazones que están sedientos, hermano. Si alguien va a usar, hermano, la filosofía, esa filosofía sí entrará en su corazón, pero no le va a servir de nada. Se va a llenar de pura letra. En la filosofía, en la teología, no hay unción del Señor. Es un conocimiento humano. Pero ahora cuando tú buscas al Espíritu Santo, como a nuestro Señor Jesús, el Padre Yahweh lo ungió con Espíritu Santo, así a su pueblo, a nosotros nos tiene que ungir. A los maestros, hermanos, tiene que ungir el Señor Jesús con el Espíritu Santo. Entonces los maestros, usted tiene ese ministerio de maestro, maestro de niños, maestro de adolescentes, porque aquí puse muchos maestros aquí cuando estuve aquí pastoreando anteriormente. Y no daban resultado. Me dijo un hermano cuando puse maestro de caballeros, pastor, no tengo capacidad de enseñar. Pero cuando habla en la calle, cuando habla en un grupo, sí habla bonito. Pero para predicar en la iglesia, para enseñar en la iglesia, no tiene capacidad. ¿Sabe por qué? Es que no tiene unción. Los 5 ministros del 5 ministerios, hermano, cada uno de ellos tienen que tener unción del Espíritu Santo. ¿Cómo va a convencer a un pecador del mal camino si no tiene unción del Espíritu Santo? ¿Cómo va a convencer con la palabra? La palabra del Señor le va a tocar. La palabra que nosotros hablamos, que declaramos la palabra, podemos contar la historia bíblica, pero no, la palabra no está ungida. No podrá liberar esos corazones duros que están, esos corazones de piedra. Solamente lo va a sacar la palabra por causa de la unción. Entonces, los maestros en el ministerio, que son maestros, tienen que acercarse al Señor para que su enseñanza, hermano, sea fructífero. Cada palabra que ponemos en el corazón, en la enseñanza a nuestros alumnos, entonces esa palabra lo va a cambiar, esa palabra lo va a transformar, esa palabra lo va a hacer una nueva criatura. Amén.
Entonces, el Señor Jesús fue un buen maestro. Vamos a ver en la Biblia, hermano, ahora. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 23, libro de Mateo capítulo 23, 8, versículo 8 y versículo 10, dice: pero ustedes que no los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. El 10 dice: tampoco que los que llamen dirigentes, porque uno es guía, el Cristo. Aquí cuando encontramos rabí, significa también maestro, hermano. Solamente uno es maestro, dice aquí. Entonces se refiere al mismo, del quien está hablando, Jesús mismo. Nosotros podemos decir maestro. Aquí lo puede decir maestro. Puede decir maestro Julio, maestro Rosman. En ese tiempo el Señor Jesucristo dijo: no hablen eso. Solamente uno es el maestro, el Cristo. Entonces, si el Cristo es el maestro, entonces yo no puedo impartirle ese ministerio de maestría a ustedes, para que ustedes sean maestros, para que ustedes sean profesores. Yo no tengo nada que darle a usted, solamente la palabra que Dios pone en mis labios, eso le doy a ustedes. Entonces el Señor Jesús, como fue maestro, como fue un buen rabí, un buen rabino o maestro, entonces Él nos da esa facultad de tomar el ministerio que Dios nos da. El pastor Elías nunca le hará a usted maestro. Clámale directamente al Señor, que el Señor dé ese ministerio a usted. ¿Quién vive? Cristo. Jesús, nuestro Señor, nuestro Yahshua, sí fue un buen maestro. ¿Cuántos creen? ¿Jesús fue maestro o no maestro? Ahí está hablando la palabra del Señor. Fue un rabí, un rabino, un conocedor de la palabra. Él no estudió ningún colegio. ¿Sabían eso? Él no estudió ni primaria, secundaria, ni centro inicial. Y la gente decía: sin haber estado en un colegio, ¿cómo habla? ¿De dónde ha sacado tanta enseñanza? Los judíos, hermanos, ellos los que decían que eran rabinos, quedaban espantados. Cuando el niño Jesús, cuando se quedó en el templo a la edad de 12 años. ¿Han leído eso? Le preguntaban, los sabios, los rabinos le preguntaban. Y el Señor le contestaba, hermano. Y decían: este niño, ¿de quién su hijo es este? Siendo un niño pequeño, ¿cómo sabe tanto? Todo lo que preguntaba, él contestaba. ¿De dónde viene esa sabiduría para que sea un buen maestro? De arriba del cielo, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, uno es nuestro maestro, nuestro rabí. El Cristo. Pero sí, en los 5 ministerios encontramos Efesios capítulo 4, versículo 11. Nos enseña. ¿Qué dice? A ver, abran eso. Efesios capítulo 4, versículo 11. Abran, hermano, y léanlo eso. Porque Dios, primero el Señor puso, ¿qué dice? A ver, lean eso. A ver, quiero que lean. El mismo, ¿qué cosa? Fuerte, hermano. Te voy a dar el micrófono. A ver, Rosman, que lea. Si no, no se va a escuchar. Léalo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo. El Señor Jesús constituyó. El Señor Jesús le da esa sabiduría, ese ministerio, para que sea maestro. Alguien dirá: pero para que sea maestro tienes que estudiar en una universidad, en un colegio. Tal vez nosotros como humanos podemos impartir la palabra hasta cierto punto,
Pero el que te va a impartir la palabra del Señor, el que te da ministerio, es el Señor Jesús. ¿Quién vive? Entonces, dio a la iglesia. Entonces, en la iglesia, ustedes tienen que decir, Señor, yo quiero ser un maestro. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser maestro? Rosángela, ¿qué está esperando? ¿Qué cosa quiere usted? ¿Cuál de los ministerios? A ver, maestro. Rosángela siempre ha sido maestra acá. Ha sido maestra. Tiene que continuar. Ahora tiene que ponerse a buscar a Dios. Como antes buscaba a Dios en ayuno y oración. Ahora yo lo veo a los sábados ella solita, más que sea viene y lo encuentro ayunando acá. Amén. Eso es un ministerio. Amén. ¿Para qué? Para sacar, hermano, al pueblo que está atado, porque la palabra del Señor lo va a romper toda cadena de opresión que el diablo lo ha atado. Con el conocimiento no humano, sino con el conocimiento divino, el maestro alcanzará. Cuando está atado, por ejemplo, le duele el corazón. ¿Por qué le duele el corazón? Y la maestra o el maestro buscará un texto bíblico apropiado para el dolor de corazón. Cuando duele la cabeza, un maestro encontrará un texto bíblico y dirá, nosotros tenemos mente de Cristo. Entonces, si tenemos mente de Cristo, ¿por qué tiene que doler la cabeza? Tal vez por la gripe o por algún catarro, no sé qué le está dando, pero cuando le das con la palabra, el maestro te alcanzará la palabra. Y el maestro, si tiene unción del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo convencerá al pueblo de sus malos caminos. Ese trabajo tiene el maestro. El maestro capacita. El maestro enseña. ¿Me está escuchando? El maestro enseña al pueblo de Dios. Usted dirá, pero dice en la palabra, a nadie digan maestro. Eso hemos aprendido para impartir, hermano. Es para impartir. Tal vez el hermano Julio, cuando llegue a ser pastor, él dirá, yo soy pastor, tengo pastoreando unos 15 años. Ahora sí voy a capacitar a todos los hermanos que estén en la iglesia para que sean maestros, para que crezca la iglesia. Hasta un punto podemos pensar nosotros. Pero eso sí, clamando al Espíritu Santo, nosotros le rogamos y decimos, Señor, yo necesito, tu iglesia necesita maestros. Por ejemplo, necesitamos maestros para la escuela dominical. Para maestros de niños, de adolescentes, todo. Hemos puesto a dedo, no ha funcionado, pero ahora sí tenemos que aprender a clamar al Señor y decirle, Espíritu Santo, Señor Jesús, denos maestros aquí, según conforme a tu corazón. Amén. ¿Quién vive? Entonces, Jesús nuestro Señor ¿es qué? ¿Es quién? Maestro. Segundo de Timoteo 4:3. Ya voy a terminar con esto, hermano. Nuestro hermano Oki va a afinar, vaya afinando, hermano Oki. El teclado, para que sea ofrenda, más que sea. Vaya poniendo, hermano, unas notas ahí. Bendito sea el Señor. Segundo de Timoteo 4:3. ¿Qué dice el 2 Timoteo 4:3? Dice aquí, hermano, porque vendrán tiempos en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros, conforme a sus propias pasiones. Dios mío, ¿cómo dice? Se van a amontonar maestros conforme, ¿qué cosa dice? A sus propias pasiones. Dice el versículo 4, apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas o a los mitos. Dios mío,
¿Ve? En este tiempo hay bastantes maestros, conforme ya por acá un maestro, otro por acá maestro. Maestros por todo, por doquier, maestros por todo lado. Pero conforme como ellos han interpretado. Los maestros de Dios no interpretan Biblia, hermano. No interpretamos Biblia. No interpretamos la Biblia. Estudiamos, sí, el texto bíblico estudiamos. Y hermano, el contenido nos revela el Espíritu Santo. Por la revelación del Espíritu Santo viene, hermano, su significado. Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y como Él es el autor, y nos sigue enseñando hasta ahora. Para no caer, para no que haya un montón de maestros por acá, otro maestro por acá, otro montón de maestros por acá, otro montón de maestros por acá, según a sus pasiones, según como ellos viven su pecado. Por ejemplo, un pastor maestro, hermano, salió. Yo muy bien, soy comprador de libros, compro libros. Lo que se trata de Dios que enseñan, compré libros. Y que en ese libro encontré una tremenda barbaridad. Hermano, encontré un pastor lascivo, un maestro lascivo encontré. Dios mío. ¿Cómo dice? Esas cosas para hablar, pues, para cosas adultas. Acá hay bebés, hermano. Cuando digo lascivia, usted ya me entiende ya. Un pastor, un maestro lascivo, conforme a su pasión. La Biblia está diciendo, conforme a su pasión. Cometer pecado con su propia pareja lascivamente. Eso no es pecado, dice. Pero no, yo no quiero hablar así porque hay bebés acá. ¿Y qué? Dije yo. Este es maestro, este es pastor, es un demonio, dije yo. ¿Cómo puede hablar tantas cosas, tantas barbaridades de lascivia de esta forma? Y va a incentivar a su iglesia que hable de esta forma. ¿Ve? Maestros que han sido enseñados conforme a sus pasiones, conforme a sus pensamientos, que el demonio ha tomado contra sus mentes. Por favor, escapemos de eso. Podemos tener, hermano, universidad bíblica, podemos tener tal vez instituto, tanto. Eso solamente para un previo conocimiento, para un previo alcance. Para llevar la palabra del Señor necesitamos unción del Santo, unción de nuestro Padre, unción del Espíritu Santo.